número 446 del Compendio del Catecismo. El mandato de Dios, no te harás escultura alguna, Éxodo 23, prohíbe el culto a las imágenes. Y responde, en el Antiguo Testamento el mandato, no te harás escultura alguna, prohibía representar a Dios absolutamente trascendente. A partir de la encarnación del Verbo, el culto cristiano a las sagradas imágenes está justificado, como afirma el Segundo Concilio de Nicea del año 787, porque se fundamenta en el misterio del Hijo de Dios, hecho hombre, en el cual el Dios trascendente se hace visible. No se trata de una adoración de la imagen, sino de una veneración de quien en ella se representa: Cristo, la Virgen, los ángeles y los santos. Bueno, ¿por qué se introduce aquí este punto? Porque en el capítulo 20 del libro del Éxodo, cuando se presenta el Decálogo, se dice así, ¿no? Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás otros dioses fuera de mí. Y luego dice, ¿no? Éxodo 24. No te fabricarás ídolos, ni figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. No te fabricarás ídolos ni figura alguna de lo que hay en el cielo. Entonces, claro, pues con una expresión como esa, no es contradictorio que después nosotros pues tengamos imágenes religiosas, a las que veneramos esas imágenes religiosas, las incensamos, etc. Eso no es contrario con lo que dijo. Bueno, obviamente esa pregunta era importante hacerla, porque además somos conscientes también de que existen pues, determinadas sectas, etcétera, que acusan a la Iglesia Católica de estar contradiciendo la propia palabra de Dios y diciendo que estamos adorando imágenes que son de escayola, de madera, etcétera. Bueno, ¿cuál es la respuesta que hay que dar a esto? Bueno, lo primero decir que el Antiguo Testamento hay que entenderlo desde el Nuevo Testamento, desde la palabra de Jesús, y que en el Antiguo Testamento existe, por ejemplo, pues, la declaración de determinados alimentos impuros, que luego Jesús declaró puros todos los alimentos, ¿no? O sea que el Antiguo Testamento tiene que ser interpretado desde la plenitud que Jesucristo dio a la revelación. Jesucristo declaró impuros todos los alimentos, derogando todo lo que en el Antiguo Testamento se había dicho al respecto sobre animales puros, impuros. Aquello no era sino una preparación, que era una pedagogía preparatoria para lo que Jesús revelaría sobre la pureza del corazón. Bueno, pues poniendo este ejemplo, entendemos también cómo a este respecto esa prohibición del hacer imágenes estaba ligada primero pues a tomar distancia frente a las religiosidades idolátricas que estaban en los pueblos que eran vecinos del pueblo de Israel, que hacían imágenes hechuras de manos humanas y las adoraban. Y entonces, obviamente, para tomar distancia frente a esas idolatrías, se insiste, acordaros de ese episodio del becerro de oro, que allí en el Sinaí, pues Moisés, con una contundencia tremenda, responde contra ese becerro de oro. Lo funde y hace que todos los israelitas beban ese polvo de oro con el que habían hecho ese becerro de oro, diciendo, fijaros que esto es un puro oro y lo vais a beber y después lo vais a eliminar, ¿no? lo vais a expulsar, ¿no? Junto con vuestras heces. Bueno, pues con eso se estaba educando al pueblo de Israel frente a ese riesgo de idolatría de las religiosidades que le circundaban. Pero llegado el momento de la encarnación, claro, la novedad del cristianismo es la encarnación. Dios se ha encarnado, Dios se ha hecho hombre, Dios se ha hecho visible, y esa visibilidad tiene una humanidad, que es la humanidad de Jesucristo. Dios es visible. Por lo tanto, hay un cambio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento había algunos signos concretos que sí fueron representados. Por ejemplo, aquella serpiente de bronce que era elevada en el estandarte era una imagen de la cruz. Por ejemplo, el arca de la alianza que fue tallada para llevar las tablas de la ley, sí, estaba representada. Había también querubines allí que eran representados. O sea, algunas imágenes como esa arca de la alianza, como los querubines, comenzaron ya a preparar
lo que en el llegado la plenitud de Jesucristo se revelaría en él. Jesús, él era la alianza entre Dios y el hombre, era Jesús. La ley dada por Dios, las tablas de la ley estaban en la propia palabra de Jesucristo. Y por lo tanto, los cristianos comenzaron a hacer imágenes de Jesús, y hacer imágenes también de María, imágenes de los ángeles. Existió una crisis profunda en un momento determinado sobre si, procediendo de esta manera, los cristianos estaban siendo infieles o no a la revelación. Y entonces existió la llamada crisis de los iconoclastas, que los iconoclastas eran aquellos que quemaban todas las imágenes y entendían que no tenía que haber ningún tipo de imagen. Pero la Iglesia respondió, como dice aquí, en el segundo concilio de Nicea, en el año 787, condenando la herejía iconoclasta y distinguiendo claramente, claramente en qué sentido las imágenes que hacemos en absoluto puede decir que estemos adorando las imágenes. Por lo tanto, la razón última de por qué representamos a Dios también en imágenes humanas es el hecho de la encarnación. Es comprensible, por ejemplo, que el Islam no haga ningún tipo de representación de la divinidad, porque el Islam no cree en la encarnación. Pero el hecho clave y determinante del cristianismo es la encarnación del Verbo. Dios se ha hecho hombre, ha tomado la carne humana, es visible, es palpable, trae tu mano y toca, y no seas incrédulo sino creyente, ¿no? Dios se ha dejado ver y por lo tanto puede ser representado por el hombre. Este es el momento, ¿no?, en el que entendemos, hay que hacer un matiz, que esa representación nosotros la veneramos, pero sabiendo que no estamos poniendo nuestro corazón en la imagen misma. Dice Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica: el culto de la religión no se dirige a las imágenes en sí mismas como realidades, sino que las mira bajo su aspecto propio de imágenes que nos conducen al Dios encarnado. Ahora bien, el movimiento que se dirige a la imagen en cuanto tal no se detiene en ella, sino que tiende a la realidad de la que la imagen, es obvio. Nuestro corazón no se pone en una imagen, sabemos que es escayola, sabemos que es de madera. Es más, podría ocurrir que se rompiese esa imagen y no tendríamos ningún tipo de escrúpulo, pues si rompiese, y sería mejor pues deshacerse de ella en vez de restaurarla, porque es difícil, no tendríamos ningún tipo de problema moral ni escrúpulo en ello, porque nuestro corazón no está dando culto a esa imagen, sino la está venerando en el sentido de que nos pone, ¿no?, en relación con el Dios que se ha encarnado.